Vamos à história. Mi suegra organiza la cena de Navidad desde hace 12 años. Siempre ubica a mis 3 hijos en la mesa infantil del sótano. Los hijos de mi cuñada ocupan la mesa principal porque se portan mejor. Este año mi hija de 9 años me preguntó, «Mamá, ¿por qué la abuela no nos quiere igual que a los primos?» El 24 de diciembre a las 2 de la tarde, 28 años de humillación navideña, 2 horas antes de la cena, compré 5 boletos a Cancún. Cuando mi suegra llamó preguntando dónde estábamos, le envié una fotografía de mis hijos en la playa. Ella contestó, «¿Destruiste la Navidad de toda la familia?» Yo respondí, «No, rescaté la Navidad de mis hijos». Todo empezó hace 12 años cuando me casé con Marcos, hijo de Beatriz. Ella organizaba la cena navideña familiar cada año. Era una tradición. 40 personas, casa amplia, cena elegante. El primer año todo fue normal. Marcos y yo recién casados, sin hijos aún. Me senté en la mesa principal junto a él. Todo perfecto. Al año siguiente nació Emma, nuestra primera hija. Beatriz estaba encantada. Su primera nieta. Esa Navidad. Emma tenía 6 meses. Demasiado pequeña para sentarse sola. La tuve en brazos toda la cena en la mesa principal. Beatriz no comentó nada, pero la vi fruncir el ceño cada vez que Emma hacía algún ruido. 2 años después llegó Lucas. Luego Sofía, 3 hijos en 5 años. La Navidad en que Emma cumplió 3 años, Lucas tenía 1 y Sofía era bebé. Llegamos a casa de Beatriz a las 5 de la tarde. La mesa principal estaba impecable. Manteles blancos, vajilla fina, copas de cristal. «Emma se sienta en la mesa principal, ¿verdad?», pregunté. Beatriz negó con la cabeza. «Ya no hay lugar. Este año instalamos la mesa de los pequeños en el sótano. Emma estará más tranquila ahí con los demás niños». El sótano. Sí. Alejandra lo había adornado bonito. Los niños lo disfrutarían. Alejandra era mi cuñada, hermana de Marcos. Tenía 2 hijos, Mateo de 5 años y Carolina de 3. Bajé al sótano. Mesa infantil. Era generosa. Una mesa plegable de plástico. Sillas disparejas, manteles de papel, platos desechables. Arriba la mesa principal tenía velas, flores naturales, música suave. Abajo solo una bombilla pelada y el ruido del boiler. Durante la cena subí 3 veces a calentar la papilla de Emma. Cada vez Beatriz me miraba fastidiada. Otra vez. La comida se enfría. Esa fue la primera Navidad en el sótano. Al año siguiente fue peor. Emma tenía 4, Lucas 2, Sofía 1. Llegamos a las 5. Beatriz sonrió. Los niños ya saben dónde está su mesa. Bajé con ellos. Misma mesa plegable, mismos platos desechables. Pero había algo nuevo. Una puerta de seguridad para bebés al pie de la escalera. «¿Qué es esto?», le pregunté a Alejandra. Beatriz la puso para que los niños no suban y perturben la cena de los adultos. Perturbar, ya sabes, gritos, llantos, niños siendo niños. Es mejor mantenerlos aquí abajo. Miré a mis 3 hijos encerrados en el sótano. Arriba se oían risas, charlas, música. Abajo Emma lloraba porque quería ver a su papá. Subí con ella en brazos. Beatriz me interceptó. «Carla, es hora de la cena formal. Los niños deben quedarse abajo. Quiere ver a Marcos. Marcos está cenando. Después podrá verlo. Tiene 4 años. No entiende después». Beatriz suspiró. «Tus hijos son muy exigentes». Los de Alejandra se quedan tranquilos abajo. Miré hacia la mesa principal. Mateo y Carolina estaban sentados ahí. No, en el sótano, en la mesa principal, con los adultos. ¿Por qué Mateo y Carolina están arriba? Porque se portan bien. Pueden sentarse en la mesa principal sin armar escándalo. Emma también se porta bien. Emma llora cada 5 minutos. No es adecuado para una cena formal. Bajé las escaleras con Emma todavía llorando. Los años siguientes fueron idénticos. Mis 3 hijos. Sótano. Los 2 hijos de Alejandra. Mesa principal. Cada Navidad Beatriz encontraba una excusa distinta. Mateo tiene mejores modales. Carolina come todo sin protestar. Tus hijos son demasiado ruidosos para una cena elegante. Marcos nunca me apoyó. Es la casa de mi mamá. Son sus normas. ¿No te molesta que nuestros hijos estén encerrados en el sótano? Están con otros niños. Se divierten. No hay otros niños. Solo están ellos 3 solos en un sótano helado. Exageras. No exageraba. El año pasado Emma tenía 8, Lucas 6, Sofía 5. Llegamos a las 5 como siempre. Beatriz me abrazó. «Feliz Navidad. Los niños ya conocen el camino». Emma me tomó de la mano. «Mamá, tenemos que bajar otra vez. Solo por un ratito». Lucas empezó a llorar. «No quiero. Hace frío ahí abajo». Sofía lo abrazó. «Yo te cuido, Lucas». Los bajé, les serví la comida. «¿Te quedas con nosotros?», preguntó Emma. «Tengo que cenar arriba».
¿Por qué Mateo y Carolina están arriba? No tenía respuesta. Emma asintió. Porque la abuela los quiere más que a nosotros. Se me partió el alma. Eso no es cierto. Sí lo es. Siempre estamos abajo. Ellos siempre arriba. No supe qué decir. La abracé. Subí. Durante la cena Beatriz habló sin parar de lo bien educados que eran Mateo y Carolina. Miren cómo Mateo usa el tenedor correctamente. Carolina ni siquiera ha derramado agua. Son un ejemplo. Me quedé callada. Después de la cena, Alejandra me encontró en la cocina. ¿Sabes? Deberías enseñarles mejores modales a tus hijos. Beatriz tiene razón. No están listos para la mesa principal. Tienen 8, 6 y 5 años. Son niños normales. Mateo tenía 5 cuando empezó a sentarse arriba. Es cuestión de disciplina. Esa noche, de regreso a casa, Emma habló desde el asiento trasero. Mamá, ¿por qué la abuela no nos quiere como a Mateo y Carolina? Marcos respondió antes que yo. Claro que los quiere. Entonces, ¿por qué siempre estamos en el sótano? Silencio. Lucas agregó. Mateo se burló de nosotros. Dijo que estamos en el sótano porque somos los niños malos. ¿Qué? Me giré. Dijo que la abuela solo quiere niños buenos arriba. Miré a Marcos. ¿Vas a decir algo? Son niños. Hablan tonterías. No son tonterías. Tu familia trata a nuestros hijos como ciudadanos de segunda. Exageras. Llevaban 8 años en un sótano frío mientras sus primos comían con elegancia. ¿Eso no te molesta? Marcos no respondió. Este año, 3 días antes de Navidad, Beatriz llamó confirmando. Cena a las 7. No lleguen tarde. Este año podríamos intentar sentar a Emma en la mesa principal. Ya tiene 9. Carla, ya hablamos de esto. Hay espacio limitado. Los niños están bien abajo. Beatriz llevan 8 años abajo. Y cada año es lo mismo contigo. Mis reglas, mi casa. Colgó. Esa noche Emma entró a mi cuarto. Mamá, tenemos que ir a la cena de la abuela. Es tradición. Emma se sentó en mi cama. Odio esa tradición. Lo sé, mi amor. Este año podemos no ir. Tu papá se molestaría, pero también podemos hacer cena aquí los 5 solos. Me quedé pensando. Mamá, ¿por qué la abuela no nos quiere como a los primos? Esa pregunta otra vez, y esta vez no tuve respuesta que no fuera la verdad. No lo sé, Emma. Ella asintió. Yo tampoco. Se fue a dormir. Me quedé despierta toda la noche. 24 de diciembre, día de Navidad. Me levanté a las 6 de la mañana. Abrí la laptop. Busqué vuelos a Cancún. Había disponibilidad. 5 asientos. Salida a las 4 de la tarde. $3,000 los 5 boletos. Miré a Marcos durmiendo. Miré hacia el cuarto de mis hijos. Reservé los boletos. Reservé hotel todo incluido. 3 noches. A las 8 desperté a los niños. Niños, ¿quieren ir a la playa? Emma se sentó. ¿Qué? Hoy nos vamos a Cancún. Lucas saltó. ¿De verdad? ¿De verdad? Empaquen lo necesario. Salimos en 4 horas. ¿Y la cena de la abuela? Preguntó Sofía. No vamos este año. Emma me abrazó llorando. ¿En serio? ¿En serio? Marcos despertó con el ruido. ¿Qué pasa? Nos vamos a Cancún, los niños y yo. ¿Qué? Hoy es Navidad. Tenemos cena. Tú tienes cena. Nosotros tenemos playa. Carla, no puedes hacer esto. ¿Mi mamá? Marcos se sentó en la cama, el rostro rojo de frustración. Mi mamá va a estar furiosa, Carla. Es Navidad. Llevamos 12 años yendo a su casa. Su voz temblaba entre el enojo y algo que parecía temor. Yo seguía metiendo ropa en las maletas de los niños sin mirarlo. Las manos me temblaban, pero no iba a detenerme. Pues que se enoje, Marcos. Hace 8 años que me enojo yo y nunca te importó. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero era la verdad. Y hoy la verdad tenía que doler. Desde el cuarto de al lado escuchaba a Emma ayudando a Lucas a escoger sus juguetes. Su risa. Una risa que no escuchaba desde hacía meses. Me dio fuerzas para seguir. Marcos se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Exageras. Los niños están bien. Mi mamá los quiere. Los quiere. Me volteé hacia él. Marcos. Los encierra en un sótano helado mientras sus sobrinos comen en vajilla fina arriba. Eso no es querer. Eso es tolerarlos. Él abrió la boca para responder, pero no salió nada porque no había argumento. No. Después de 8 años de evidencia, el teléfono de Marcos empezó a sonar. Beatriz, por supuesto. Él miró la pantalla sin contestar. 1, 2, 3 llamadas. ¿No vas a contestarle a tu mamá? Pregunté con ironía. No sé qué decirle, confesó. Y en ese momento vi algo que nunca había visto en 12 años de matrimonio. Marcos tenía miedo de su propia madre. Eso me hizo pensar en algo que debía haber cuestionado hace mucho tiempo. ¿Con quién me casé realmente? ¿Con Marcos o con el hijo obediente de Beatriz? La pregunta me revolvió el estómago. Emma apareció en la puerta con su mochila rosa, la que usaba para la escuela. «Mamá, ¿de verdad vamos a la playa?»
Sus ojos brillaban con una esperanza frágil, como si temiera que fuera una broma cruel. Me arrodillé frente a ella. De verdad, mi amor, hoy es tu Navidad, no la de nadie más. Ella me abrazó tan fuerte que sentí sus lágrimas calientes en mi cuello y ahí lo supe. Había tomado la decisión correcta. Lucas entró corriendo con su dinosaurio favorito. Voy a llevar a Rex a la playa. Sofía detrás de él con su muñeca. Los tres niños felices, realmente felices. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez? El teléfono de Marcos seguía sonando. Ahora era Alejandra, luego Beatriz otra vez, luego un mensaje de texto, luego otro. Yo terminé de empacar ignorando todo el ruido. Marcos finalmente contestó. Mamá, no podemos ir hoy. Escuché el grito de Beatriz desde donde estaba. ¿Cómo que no pueden venir? Es Navidad. ¿Dónde están? Marcos me miró esperando que yo cediera, que dijera que era una broma, que volveríamos, pero me mantuve firme. Nos vamos a Cancún. Los niños y Carla decidieron pasar la Navidad en la playa. La mentira piadosa todavía protegiéndome de la furia de su madre. Entonces ve con ellos o ven aquí, pero no pueden faltar. La voz de Beatriz era una orden, no una petición. Marcos colgó y se quedó mirando el teléfono. Las notificaciones seguían llegando. Alejandra, ahora Beatriz está llorando. ¿Qué le hicieron? Qué interesante que fuera plural. ¿Qué le hicimos? Nunca. ¿Qué hiciste tú, Marcos? Por no defender a tu familia. Me senté en la cama junto a él. Marcos, necesito que entiendas algo. Durante 8 años vi a nuestros hijos sentirse rechazados, inadecuados, no amados. 8 Navidades viendo sus caritas tristes mientras subía y bajaba esas malditas escaleras del sótano. Mi voz se quebró, pero continué. Emma tiene 9 años y ya sabe que su abuela prefiere a sus primos. Eso no es exagerar, eso es un trauma que va a cargar toda la vida. Marcos se limpió los ojos. Estaba llorando. No sabía que era tan grave. Susurró. Porque nunca preguntaste. Nunca bajaste al sótano a verlos. Nunca viste cómo Emma preguntaba por qué no podía estar contigo. Silencio. Un silencio pesado que llenó la habitación. Afuera escuchaba a los niños reír preparando sus cosas. Adentro mi matrimonio se desmoronaba o se reconstruía. Todavía no sabía cuál. Tengo que ir, dijo Marcos finalmente. A casa de tu mamá, ¿no? Se levantó y agarró su maleta del closet. A Cancún con mi familia de verdad. Empezó a meter ropa sin orden, camisas, pantalones, todo revuelto. Algo que Marcos nunca hacía. Él era meticuloso, organizado, pero ahora estaba desesperado. ¿Estás seguro? Pregunté casi sin creer. No, admitió mientras cerraba la maleta. Pero sé que si dejo que se vayan solos, voy a perder algo que no voy a recuperar jamás. Nos miramos. Realmente nos miramos. Quizás por primera vez en años. Su teléfono volvió a sonar. Beatriz otra vez. Esta vez Marcos apagó el teléfono por completo. Eran las 3:47 de la tarde cuando llegamos al aeropuerto. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj pensando que todavía podíamos arrepentirnos. Todavía podíamos dar vuelta al carro y llegar a tiempo para la cena de Beatriz. Pero entonces vi a Emma agarrando su mochila rosa con esa sonrisa nerviosa y supe que no había vuelta atrás. El aeropuerto estaba lleno, claro. Era 24 de diciembre. Familias por todos lados, maletas, gritos, niños corriendo. Lucas apretaba mi mano tan fuerte que me dolía. Mamá, ¿los aviones son seguros? Preguntó con voz temblorosa. Nunca había volado. Ninguno de mis hijos había volado. Marcos cargaba a Sofía en un brazo y arrastraba 2 maletas con el otro. Su teléfono seguía apagado. Había recibido como 40 mensajes antes de apagarlo. No, espera. Fueron 47 exactamente. Los conté mientras él los borraba sin leer en el taxi. ¿Seguro que quieres hacer esto? Me preguntó Marcos por 5ª o 6ª vez. Perdí la cuenta. Es muy tarde para echarte para atrás ahora, le dije mientras hacíamos fila para documentar. Él asintió, pero vi el pánico en sus ojos. 12 años obedeciendo a su mamá. No se borran en 2 horas. Emma se pegó a mi lado. Mamá, ¿la abuela va a estar muy enojada? La pregunta me rompió no por lo que decía, sino por el miedo en su voz. Miedo de que la abuela estuviera enojada. No emoción por ir a la playa. Mi amor, hoy no pensamos en la abuela, ¿ok? Hoy pensamos en nosotros. Pero mientras lo decía, me sentía culpable. ¿Estaba usando a mis hijos para vengarme de Beatriz? No, no era venganza. Era supervivencia, ¿verdad? A veces todavía no sé si hice lo correcto. El vuelo salió a las 6. 1:30 de retraso. Los niños estaban inquietos, hambrientos. Lucas empezó a llorar porque quería unas papas fritas del local, pero la tienda ya había cerrado. Marcos lo calmó comprándole un jugo y unos cacahuates japoneses de una máquina. Finalmente abordamos. Emma junto a la ventana, yo en medio, Lucas del otro lado.
Marcos y Sofía atrás de nosotros. Cuando el avión despegó, Emma agarró mi mano. «Mamá, estamos volando», susurró con asombro puro. Y en ese momento valió la pena. Todo valió la pena. Durante el vuelo, Marcos se inclinó hacia adelante. «Carla, necesito decirte algo». Su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Me volteé. Emma me preguntó algo en el taxi, algo que no supe cómo responder. Espera. Me preguntó por qué la abuela Beatriz siempre está enojada con ella. Tragué saliva. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba enojada, que solo era estricta. Marcos se limpió los ojos. Pero ella me dijo, «Papá, las personas estrictas también pueden amar. La abuela no me ama». Silencio. Un silencio pesado, incluso con el ruido del avión. Tiene 9 años y ya lo sabe. Continué. Ya sabe que su abuela la rechaza. Eso no se borra, Marcos. Eso queda para siempre. Él asintió despacio. Mi mamá era diferente conmigo cuando yo era niño. Bueno, no diferente. Era igual de dura, pero yo era su favorito. Entonces no lo notaba. Aquí preciso ser sincero con ustedes. Ese momento cambió algo entre nosotros. Ver a Marcos finalmente entender. Finalmente ver lo que yo había visto durante 8 años. El avión tocó tierra en Cancún a las 8:23 de la noche. El aire caliente nos golpeó cuando salimos del aeropuerto. Ese calor húmedo que huele a mar y a libertad. Los niños nunca habían sentido ese clima. Emma se quitó su suéter inmediatamente. «¡Hace calor!», gritó emocionada. El hotel era todo incluido. Un resort grande cerca de la zona hotelera. Habíamos gastado $3,000 en esto. $3,000 que estaban destinados para el fondo de emergencias. Pero esto era una emergencia. Una emergencia emocional. La habitación tenía vista al mar. 2 camas grandes, decoración sencilla pero limpia. Lucas corrió a la ventana. «Mamá, es el mar. Es real». Como si hubiera dudado que existiera fuera de las fotos. Bajamos a la playa, aunque ya era de noche. No podíamos esperar hasta mañana. La arena todavía tibia bajo nuestros pies. Las olas negras brillando con la luz de la luna. Emma tocó el agua y se rió. «Está salada». «Mamá, ¿sabías que el mar es salado?». Por supuesto que lo sabía, pero dejé que me lo dijera como si fuera un descubrimiento científico. Marcos se sentó en la arena con Sofía en su regazo, mirando a nuestros 3 hijos jugar en la orilla. «Nunca los había visto así», dijo. «¿Cómo?». «Felices. Completamente felices. Sin preocuparse por nada». Tenía razón. Regresamos a la habitación pasadas las 10. Los niños exhaustos, pero radiantes. Emma se durmió con una sonrisa. Lucas abrazando su dinosaurio. Sofía roncando suavemente. Marcos sacó su teléfono. Lo miró sin encenderlo. «¿Crees que debería revisar los mensajes? ¿Quieres hacerlo?». «No», pero encendió el teléfono de todos modos. La pantalla se iluminó. 47 mensajes. No, espera. Ahora eran 53. Algunos de Beatriz, muchos de Alejandra, uno de un número desconocido. Marcos abrió el de Alejandra primero. «Marcos, Beatriz está destrozada. La cena se arruinó. Nadie tiene apetito. ¿Cómo pudieron hacerle esto en Navidad?». Luego otro. «Tus hijos son unos malcriados. Y Carla es una manipuladora. Espero que estén felices arruinando la familia». Marcos me mostró el teléfono. Sus manos temblaban. «¿Ves lo que dice de nuestros hijos?». Su voz era diferente ahora. No era el Marcos que defendía a su mamá. Era el Marcos que finalmente veía la realidad. Abrió otro mensaje. Este de Beatriz. «Hijo, necesitamos hablar mañana. Esto no puede quedar así. Una familia no se rompe por un capricho». Marcos respiró profundo. «Necesitamos conversar», dijo mirándome directamente. Esa noche en Cancún, mientras Marcos dormía y los niños respiraban tranquilos, me quedé despierta mirando el techo, pensando en algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a él. Fue Navidad de 2020, plena pandemia, todos encerrados, el mundo paralizado por el COVID. Beatriz insistió en hacer la cena de todos modos. «El virus no va a arruinar nuestra tradición familiar», dijo. Por teléfono. Marcos quería ir. «Mamá está sola. Alejandra y su familia van a estar ahí». Yo tenía miedo. Lucas apenas tenía 3 años. Emma 6. Sofía 2. «Marcos, hay una pandemia. Los niños son vulnerables». Pero él insistió. «Seremos cuidadosos. Será solo la familia». Llegamos a las 5, como siempre. Beatriz había preparado gel antibacterial en la entrada, pero nada más. Sin cubrebocas, sin distancia. «Exageraciones del gobierno», dijo cuando pregunté. La cena transcurrió normal al principio. Los niños en el sótano, claro. Mateo y Carolina arriba con los adultos, usando sus cubrebocas de superhéroes como si fueran accesorios de moda. Bajé a ver a mis hijos a las 7. Lucas estaba acostado en el suelo de concreto. «Mamá, me duele la cabeza».
Tenía la frente ardiendo. 38.5 de Xi en el termómetro que siempre llevaba en mi bolsa. El pánico me golpeó. Fiebre en plena pandemia. Subí corriendo las escaleras. «Marcos, Lucas tiene fiebre. Nos tenemos que ir». Beatriz dejó su copa de vino. «Carla, siempre exageras. Los niños tienen fiebre todo el tiempo. Dale un poco de paracetamol y ya». «Beatriz, estamos en pandemia. La fiebre es un síntoma». Ella rió. Rió de verdad. «Ay, por favor. Lucas no tiene COVID. Probablemente es un resfriado por estar en el sótano donde hace frío». La ironía no se le escapó ni a ella. «Exacto. Hace frío ahí abajo. Por eso quiero llevar a mi hijo a casa». Marcos me agarró del brazo. «Carla, no hagas una escena. Termina la cena y nos vamos». «Mi hijo tiene fiebre y en casa también va a tener fiebre». «Espera una hora». «Una hora». Como si una hora no fuera importante. Regresé al sótano. Lucas lloraba. Le di jarabe para la fiebre que traía en la pañalera. Lo abracé mientras su cuerpecito temblaba. Emma me miraba asustada. «Mamá, Lucas está enfermo. Va a estar bien, mi amor». Mentí porque necesitaba que ella no tuviera miedo. Arriba escuchaba risas, música, el tintineo de las copas, celebración mientras mi hijo sufría abajo. Pasó una hora. Lucas seguía con fiebre. La temperatura había subido a 39 de Quendexixto. Volví a subir. «Marcos, ya son las 8. Lucas está peor. Nos vamos ahora». Beatriz se paró de la mesa. «Carla, estás arruinando la cena. Si quieres irte, vete». Pero Marcos se queda. Lo miré esperando que me defendiera, que dijera que nos íbamos todos. «Mamá tiene razón. Estás exagerando». Esas palabras nunca las voy a olvidar. Agarré a Lucas en brazos. Bajé por Emma y Sofía. «Nos vamos». Marcos me siguió al carro. «Espera. No seas dramática. Mi hijo tiene 39 de fiebre y tú me dices que no sea dramática». Llegamos a casa pasadas las 9. Lucas vomitó en el camino. Pasó toda la noche con fiebre. Me quedé despierta junto a él, poniendo paños fríos en su frente, orando para que no fuera COVID. Afortunadamente no lo fue. Fue una infección de garganta. Antibióticos por 10 días. Pero esa noche, casi nos vamos. Casi tomé a mis hijos. Y me fui de esa casa para siempre. Pero no lo hice. Marcos me convenció de perdonar a su mamá. Ella no sabía que estaba tan mal. Lo sabía. Marcos lo sabía y no le importó. El sonido de mi teléfono me sacó del recuerdo. Un mensaje. 2:34 de la madrugada. «Alejandra. Carla. Sé que están despiertos leyendo esto. Beatriz está destrozada. Arruinaste su Navidad por tu egoísmo. Tus hijos nunca aprenderán disciplina si los consientes así. Mira a los malcriados, incapaces de comportarse en una cena formal, y ahora los premias llevándolos a la playa. Eres una pésima madre». Leí el mensaje 3 veces. La rabia hirviendo en mi pecho. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Podía responder. Podía decirle todo lo que pensaba de ella y su madre. Pero entonces miré a Emma durmiendo tranquila, a Lucas sin fiebre, sin dolor, a Sofía sonriendo en sueños. Alejandra tenía razón en algo. Los había premiado. Los premié por existir, por ser mis hijos, por sobrevivir 8 años de rechazo. Toqué el nombre de Alejandra. Bloquear contacto. ¿Estás segura? Sí, estaba segura. Debía haber hecho esto hace años. Debía haberlo hecho aquella noche de 2020 cuando llamó al día siguiente para decir que estaba exagerando. Lucas solo tenía un resfriado. «Carla, eres demasiado sobreprotectora». Bloqueada. Su nombre desapareció de mi lista de contactos. Y con él, años de comentarios venenosos, de comparaciones hirientes, de juicios sobre mi maternidad. Me recosté junto a Emma. Ella se movió y me abrazó dormida. «Mamá», susurró. Afuera el sonido de las olas. Adentro mi familia finalmente en paz. El sol de Cancún era diferente, más brillante, más cálido, como si supiera que necesitábamos su luz después de años de oscuridad. Desperté a las 7 de la mañana con el sonido de las gaviotas. Emma ya estaba despierta mirando el mar por la ventana. «Mamá, ¿podemos desayunar en la playa?» Sus ojos suplicantes. ¿Cómo decirle que no? Bajamos todos juntos al buffet. El olor a café recién hecho mezclado con el aire salado del mar. Lucas se sirvió 5 hotcakes. No, espera, fueron 6. Les puso jarabe de maple hasta que se desbordó del plato. Sofía quería probar todo. Fruta, yogur, pan dulce, sus manitas agarrando de cada platón. Marcos tomó su café negro mirando a los niños. Una sonrisa pequeña en sus labios. Una sonrisa que hacía meses no veía. Pasamos el día entero en la playa. La arena blanca casi cegadora bajo el sol. El agua turquesa tan clara que podías ver tus pies. Emma decidió construir un castillo.
No un castillo pequeño, sino una fortaleza completa con torres y murallas. Mamá, ayúdame. Pasamos 2 horas, tal vez 3. No llevé el reloj a la playa. No quería saber la hora. No quería que este momento terminara. Lucas enterró a Marcos en la arena hasta el cuello, ambos riendo sin parar. El sonido de su risa, pura, genuina, sin preocupación por modales o por qué pensaría la abuela. Sofía corría hacia las olas y volvía gritando cada vez que el agua tocaba sus pies. La felicidad más simple que existe. Un vendedor ambulante pasó ofreciendo cocos fríos. Marcos compró 5, uno para cada uno. Le pagó 200 pesos. Probablemente demasiado, pero no le importó. Tomamos el agua de coco sentados en la arena, viendo el horizonte infinito. Papi, ¿podemos vivir aquí?, preguntó Lucas con seriedad absoluta, como si realmente fuera posible. Marcos rió. Ojalá pudiéramos, campeón. Pero yo vi algo en sus ojos. Tal vez estaba considerándolo. Tal vez también él quería escapar. El castillo de Emma quedó perfecto. Ella lo decoró con conchas y caracoles que encontró en la orilla. Es mi castillo. Nadie me puede decir dónde sentarme aquí. Las palabras me atravesaron. 9 años y ya entendía el concepto de territorio propio, de espacio donde ella mandaba. Almorzamos en el restaurante de la playa. Tacos de pescado y camarones, una michelada para mí, una cerveza para Marcos, los niños con horchata fría. Hablamos de todo menos de Beatriz, de Alejandra, de la cena arruinada. Fue la comida más ligera, más fácil que habíamos tenido en años. Por la tarde regresamos a la habitación. Los niños exhaustos del sol se quedaron dormidos antes de las 7. Emma abrazando su almohada. Lucas con arena todavía en el pelo porque se negó a bañarse. Sofía roncando suavemente con su muñeca. Marcos y yo salimos a la terraza. La noche cálida, el sonido constante de las olas. Nos sentamos sin hablar por varios minutos, solo existiendo en el mismo espacio. Carla, su voz quebrada. Sí, no sabía. Pausó buscando palabras. No sabía que era tan malo. De verdad no lo sabía. Algo en mí se rompió, no de rabia, sino de alivio, de validación. Empecé a llorar. No podía parar. 8 años de humillación saliendo de golpe. Cada Navidad, mi voz entrecortada. Cada Navidad bajaba esas escaleras y veía sus caritas tristes, preguntándome qué había hecho mal, por qué mis hijos no eran suficiente para tu familia. Marcos me abrazó. Lo siento tanto. ¿Por qué nunca me defendiste? ¿Por qué era más importante quedar bien con tu mamá que proteger a nuestros hijos? Las preguntas que había guardado años porque tenía miedo. Admití. ¿Miedo de qué, Marcos? De que si la confrontaba, si le decía que no, ella me rechazara como rechazó a mi papá. Esto me sorprendió. ¿Tu papá? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Mi papá intentó poner límites con ella. Decirle que no todo el tiempo. Ella lo echó de la casa y nunca más lo volvimos a ver. Bueno, lo veíamos. Pero ella hizo que escogiéramos, Alejandra y yo. Ella o él. Marcos se limpió los ojos. Escogí a mi mamá porque tenía 12 años y tenía miedo de quedarme solo. Desde entonces siempre hago lo que ella dice. Siempre digo sí, porque si digo no... No terminó la frase, pero no necesitaba. Marcos, no somos niños de 12 años. Lo sé, pero el miedo no se va solo porque creces. ¿Cuántas veces había juzgado a Marcos por débil, por cobarde, sin saber que cargaba este trauma? Tal vez debía haber sido más paciente. No. Eso es justificar 8 años de negligencia emocional hacia mis hijos. A veces todavía me confundo entre entender y perdonar. Este año, continué, Emma me preguntó por qué la abuela no la amaba y no tuve respuesta. Marcos, no pude mentirle porque ya no me creería. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que no lo sabía, que a veces las personas no saben cómo amar. Nos quedamos en silencio, el peso de nuestras palabras flotando en el aire húmedo. Hay algo que nunca te conté sobre mi mamá, dijo Marcos mirando el mar oscuro. 25 de diciembre, 6 de la mañana. Emma fue la primera en despertar. «Mamá, es Navidad», gritó saltando en la cama. Una Navidad sin sótano, sin rechazo, sin miradas de desaprobación. Los niños abrieron los regalos que había comprado en el aeropuerto. Nada especial, solo peluches pequeños y chocolates. Pero Emma abrazó su delfín de peluche como si fuera oro. «Es el mejor regalo de mi vida», dijo. Y no estaba exagerando. Bajamos a desayunar a las 8. El restaurante decorado con nochebuenas rojas, un Santa Claus de utilería en la esquina, música navideña mezclada con sonidos de cumbia, típico de los resorts mexicanos. Los niños se sirvieron chilaquiles verdes, huevos revueltos, frijoles refritos. Lucas puso tanto queso en sus chilaquiles que ya no se veían. Sofía mojaba su pan dulce en chocolate caliente. Emma comía fruta mientras miraba el mar. «Mamá, ¿podemos hacer esto cada año?»,
La pregunta me llenó de esperanza. Claro que sí, mi amor. Marcos sonrió, pero había algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Miedo? No lo sé. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí. Solo pensaba en lo que dije anoche sobre mi mamá. Hay más que necesitas saber. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre nuestra mesa. Alcé la vista. El mundo se detuvo. Beatriz, de pie junto a nuestra mesa, vestida completamente de negro, como si viniera de un funeral. Su rostro una máscara de furia contenida. Beatriz. Marcos se levantó tan rápido que tiró su silla. ¿Qué haces aquí? Vine a traer a mi familia a casa donde pertenecen. Su voz fría, controlada, peligrosa. Emma se pegó a mi lado. Lucas dejó de masticar. Sofía empezó a llorar sin entender por qué. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Marcos tiene activada la ubicación en su teléfono familiar. ¿Creías que podían desaparecer sin que yo lo supiera? Por supuesto, la aplicación que ella insistió en que todos instaláramos por seguridad. Marcos se puso pálido. Mamá, esto no es apropiado. Estamos en medio del desayuno. Nada de esto es apropiado, hijo. Abandonar a tu familia en Navidad. Permitir que tu esposa manipule a tus hijos en contra de su abuela. Miré alrededor. Otras familias nos observaban. El personal del hotel miraba incómodo sin saber si intervenir. Beatriz, por favor, baja la voz. Estás haciendo una escena. Ella rió, una risa amarga y fría. Yo estoy haciendo una escena. Ustedes arruinaron la Navidad de 40 personas, pero yo soy la que hace escenas. Marcos respiró profundo. Vi sus manos temblar, pero entonces hizo algo que nunca había hecho. Se puso entre su madre y yo. Literalmente se interpuso físicamente. Mamá, necesito que te vayas ahora. Beatriz retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Qué dijiste? Dije que te vayas. Vinimos aquí para estar solos como familia. No te invitamos, no eres bienvenida. Las palabras salieron firmes, claras, sin vacilación. Por primera vez en 12 años, Marcos eligió y nos eligió a nosotros. Beatriz abrió la boca, la cerró, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Después de todo lo que hice por ti, así me pagas. Todo lo que hiciste por mí vino con condiciones, mamá. Amor condicional, aceptación condicional. Todo tenía un precio. Marcos, una voz desde la entrada del restaurante. Alejandra, por supuesto, vinieron juntas, vestida elegante incluso para la playa, su expresión de superioridad intacta. Hermano, no puedes hablarle así a mamá. Alejandra, esto no es asunto tuyo. Claro que es mi asunto. Somos familia. Carla se rió. No pude evitarlo. ¿Familia? ¿Llamas familia a lo que hacen? Familia no encierra niños en sótanos. Familia no tiene favoritos. Alejandra me fulminó con la mirada. Tus hijos están en el sótano porque no saben comportarse. Los míos aprendieron disciplina. Los tuyos aprendieron a ser copias perfectas de ustedes. Fríos, calculadores, incapaces de empatía. Fue cruel, pero verdadero. Beatriz golpeó la mesa. Los platos saltaron. Emma gritó. ¡Suficiente! Vuelven a casa hoy o los desheredaré a todos. A ti, Marcos, a tus hijos. No verán un peso de mi dinero. El silencio fue absoluto. Hasta la música parecía haberse detenido. Marcos miró a su madre, luego a mí, luego a nuestros 3 hijos aterrorizados. Quédate con tu dinero, mamá. Prefiero ser pobre con una familia feliz que rico en un sótano. Beatriz palideció. Alejandra agarró su brazo. Mamá, vámonos, déjalos que se arruinen solos. Pero Beatriz no se movió, sus ojos fijos en Marcos, en Emma, en los niños que había rechazado durante años. No sabes lo que estás haciendo, hijo. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que estoy haciendo. Ellas se fueron, sus tacones resonando en el piso de mármol del lobby, dejando un silencio denso y oscuro. Algo había cambiado irrevocablemente, y aunque había ganado esta batalla, una parte de mí se preguntaba qué vendría después. 2 horas después, el lobby del hotel se había convertido en campo de batalla. Beatriz no se había ido realmente, solo se había retirado a la recepción para hablar civilizadamente. Sus palabras. Marcos bajó solo. Primero quédate con los niños, me dijo. Pero algo en su postura me dijo que esta vez era diferente. Esta vez iba preparado para la guerra. Dejé a los niños viendo películas en la habitación. No salgan, le dije a Emma. Bajé al lobby, encontré a Beatriz, Marcos y Alejandra sentados en los sillones blancos cerca de la fuente, el agua burbujeante creando un sonido falso de paz. Me senté junto a Marcos. Beatriz me miró como si fuera una intrusa. Esto es entre familia. Ella es mi familia. Marcos apretó mi mano, sus dedos fríos pero firmes. Beatriz suspiró, ese suspiro que usaba para demostrar que estaba siendo paciente con gente inferior.
Marcos, hijo, sé que estás confundido. Carla te ha manipulado para creer que soy la villana. Nadie me manipuló, mamá. Abrí los ojos después de 12 años de estar ciego. ¿Ciego a qué? Te di todo. Educación privada, universidad, casa cuando te casaste. Todo con condiciones. Todo esperando obediencia eterna a cambio. Alejandra se rió. Ay, Marcos, siempre fuiste el dramático de la familia. Algo en Marcos se rompió. Lo vi en sus ojos. Una rabia contenida durante décadas finalmente escapando. Dramático, Alejandra. ¿Sabes por qué mamá me prefería cuando éramos niños? Silencio. Ella lo miró sin entender. Porque me portaba bien. Me quedaba callado, no cuestionaba. Era el hijo perfecto. Mientras tú llorabas, hacías berrinches, pedías atención. Beatriz palideció. Marcos, no. Y mamá te ignoraba. Te mandaba a tu cuarto, te decía que eras difícil, que no sabías comportarte como yo. Las palabras salían como cuchillos. Había noches que te escuchaba llorar en tu habitación y yo me quedaba callado porque tenía miedo de perder el amor de mamá. Alejandra se había quedado completamente quieta, su máscara de superioridad desmoronándose. Eso fue hace 30 años, susurró. Y ahora haces exactamente lo mismo con mis hijos. Perpetúas el mismo patrón que te hizo sufrir. Es curioso cómo las víctimas se convierten en victimarios cuando no sanan sus heridas. Beatriz se puso de pie. Suficiente. No voy a escuchar esta terapia barata. Siéntate, mamá. Por primera vez en tu vida vas a escuchar lo que tengo que decir. Marcos también estaba de pie ahora, más alto que ella, algo que nunca había notado. Durante 8 años vi cómo hacías con mis hijos exactamente lo que hiciste conmigo y Alejandra. Escoger favoritos, crear jerarquías, amor condicional basado en obediencia. Tus hijos necesitaban disciplina. Mis hijos necesitaban amor incondicional, algo que tú nunca aprendiste a dar. Beatriz levantó la mano. Por un segundo pensé que iba a abofetearlo, pero Marcos no se movió. No retrocedió. Adelante, pégame, como hacías cuando tenía 8 años y rompía algo. Mi corazón se detuvo. ¿Te pegaba? Marcos asintió sin quitar los ojos de su madre. Cuando me portaba mal, cuando no era el hijo perfecto, un golpe en la nuca, un jalón de orejas, nada grave según ella, solo disciplina. Marcos, nunca te pegué fuerte, solo fue corrección, educación, amor duro. La voz de Marcos temblaba. Llámalo como quieras, mamá, fue abuso. Alejandra empezó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. A mí también, susurró. A ti peor, respondió Marcos, porque tú no te quedabas callada, porque peleabas, porque exigías atención. Yo procesaba todo esto. 12 años casada con Marcos y nunca me había contado. Por eso nunca la confrontabas. Dije, porque todavía eras ese niño de 8 años con miedo. Sí, admitió. Pero Emma no va a ser como yo. Lucas no va a aprender que el amor se gana con obediencia. Sofía no va a crecer pensando que ser ella misma es un defecto. Me puse de pie junto a Marcos. Miré a Alejandra llorando. Parte de mí sintió compasión. Solo parte. Alejandra, entiendo que fuiste víctima también, pero cuando decidiste hacer lo mismo con mis hijos, cuando decidiste que tus hijos merecían el amor de Beatriz y los míos no, dejaste de ser víctima y te convertiste en cómplice. Ella me miró con odio puro. No sabes nada de mi vida. Sé suficiente. Sé que repites patrones en vez de romperlos. Sé que prefieres ser la favorita que proteger a los niños vulnerables. Me acerqué a ella. Y eso te hace tan culpable como Beatriz. Alejandra se limpió las lágrimas bruscamente. Marcos, si sigues con esto vas a perder todo. Mamá tiene razón. Te va a desheredar. Ya lo hizo. La voz de Beatriz pequeña, ahora frágil. ¿Qué? Marcos se volvió hacia ella. Llamé a mi abogado esta mañana desde el taxi. Te saqué del testamento a ti y a tus hijos. Todo queda para Alejandra. Esperaba que Marcos se derrumbara, que suplicara, que retrocediera. Pero rió, una risa genuina y liberadora. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por finalmente quitarme las cadenas. Ahora no te debo nada. No tengo que fingir. No tengo que proteger a mis hijos de ti esperando una herencia que ya no existe. Beatriz retrocedió como si la hubieran golpeado. No entiendes. Su voz se quebró. Algo en su rostro cambió. La máscara de control deslizándose. Yo solo quería que fueran perfectos, como yo nunca pude ser. Las palabras salieron débiles. Mi madre me rechazó porque no fui la hija que ella quería. Entonces se detuvo. Las lágrimas finalmente cayendo. Hice lo mismo, ¿verdad? Hice exactamente lo que ella me hizo. El lobby estaba completamente silencioso, excepto por el sonido de la fuente y el llanto de Beatriz. Miré hacia las escaleras. Emma estaba ahí, escondida detrás de una palmera en maceta. Había escuchado todo. Nuestros ojos se encontraron.
Ella asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que llevaba años preguntándose. Beatriz siguió mi mirada. Vio a Emma, la niña que había rechazado durante años observándola llorar. Emma. Beatriz extendió una mano temblorosa. Emma no se movió. No corrió a sus brazos. Se quedó ahí mirando a su abuela con ojos que habían crecido demasiado rápido. «Abuela», dijo finalmente, su voz clara y firme. «No quiero ser perfecta. Solo quiero ser amada». Entonces se dio vuelta y subió las escaleras, dejando a Beatriz con la mano extendida hacia nadie. ¿Qué hace una madre cuando la persona que dañó a sus hijos le pide perdón? Esa pregunta me persiguió las siguientes 2 horas mientras los niños nadaban en la alberca. Emma flotando en sus salvavidas de unicornio, Lucas jugando con pistolas de agua, Sofía chapoteando en la parte baja, felices, ajenos al terremoto emocional que acababa de sacudir nuestras vidas. Marcos estaba callado, sentado en la silla de playa junto a mí, sus ojos ocultos detrás de lentes oscuros. Pero yo sabía que estaba procesando todo. La revelación sobre su infancia, la desherencia, la ruptura final con su madre. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó finalmente. Sí, respondí sin dudar, pero duele de todos modos. Él asintió. Toda mi vida esperando su aprobación y resulta que nunca la iba a tener. No importaba qué tan perfecto fuera. Tomé su mano, sus dedos entrelazándose con los míos. 42 años cargando ese peso. Eran las 4 de la tarde cuando la vi. Beatriz caminando hacia nosotros por la playa. Sola esta vez, sin Alejandra. Vestida diferente. Ropa casual que nunca le había visto usar. Jeans y una blusa blanca simple. El cabello suelto, en vez de su peinado perfecto habitual, se veía más pequeña, más frágil, como si la escena en el lobby la hubiera encogido físicamente. Marcos se tensó. ¿Quieres que me vaya? No, quédate. Beatriz llegó hasta nosotros. Carla, ¿podemos hablar a solas? Miré a Marcos. Él asintió. Estaré con los niños. Nos alejamos hacia un área más tranquila de la playa, cerca de las palapas vacías. El sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranja y rosa. Nos sentamos en la arena. Ninguna habló por largos minutos. Solo el sonido de las olas llenando el silencio. No sé cómo empezar, dijo Beatriz finalmente, su voz diferente, sin el tono de autoridad que siempre usaba. Mi madre me odiaba. Las palabras salieron abruptas, sin preámbulo. Nací cuando ella tenía 43 años. No me quería. Le arruiné la vida según ella. Miré a esta mujer que había torturado a mis hijos, esperando sentir satisfacción por su dolor, pero solo sentí vacío. Cada día me decía que era fea, que era tonta, que ojalá nunca hubiera nacido. Beatriz miraba el mar, no a mí. Cuando tenía 7 años, me mandó a vivir con mi tía porque no soportaba verme. Todavía no sé si estaba justificándose o realmente abriéndose. Mi tía era buena, pero nunca fue mi madre. Crecí sintiéndome no deseada, no suficiente, defectuosa. Beatriz, interrumpí. Entiendo que sufriste, pero no estoy pidiendo que me entiendas. Me cortó. Estoy tratando de explicar por qué soy tan rota, por qué hice lo que hice. Sus manos temblaban. Las enterró en la arena. Cuando tuve a Marcos, juré que sería diferente, que lo amaría perfectamente, pero no sabía cómo amar sin condiciones, porque nunca me amaron así. Lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces hice lo que mi madre hizo. Amé cuando se portaba bien. Castigué cuando no. Repetí el patrón sin darme cuenta. ¿Te diste cuenta?, dije firmemente. Lo sabías y seguiste haciéndolo. Sí, admitió. Porque era más fácil que cambiar. Porque si admitía que estaba mal, tenía que admitir que mi madre estuvo mal. Y si ella estuvo mal, entonces mi vida entera fue una mentira. La lógica retorcida del trauma generacional. Y mis hijos también eran más fáciles de rechazar que de amar. Beatriz se estremeció. Los hijos de Alejandra eran callados, obedientes, fáciles. Tus hijos eran ruidosos, demandantes. Me recordaban a Alejandra cuando era niña y yo castigué a Alejandra por ser así. Entonces castigaste a mis hijos por el mismo crimen. No fue consciente. Te lo juro. Cada Navidad me decía a mí misma que este año sería diferente, que los trataría igual, pero cuando llegaba el momento, algo en mí se cerraba. Los veía y solo sentía rechazo. Era la confesión más honesta y horrible que había escuchado. ¿Sabes lo que Emma me preguntó hace 3 semanas? Mi voz se quebró. Me preguntó si había algo malo con ella, si había nacido rota porque la abuela no la amaba. Beatriz sollozó. Dios mío. No. Sí. Una niña de 9 años creyendo que es defectuosa porque su abuela la trata como basura. Lo siento tanto. Lo siento no es suficiente, Beatriz. Lo siento no borra 8 años de trauma. Lo sé, pero no sé qué más decir.
No sé cómo arreglarlo. Me puse de pie, la arena pegándose a mis piernas mojadas. No sé si puedes arreglarlo. No sé si deberías tener la oportunidad. Por favor. Beatriz se arrodilló en la arena, literalmente de rodillas. Dame una oportunidad de arreglarlo, solo una. Juro que voy a cambiar. La gente no cambia, Beatriz, especialmente a tu edad. Tengo 68 años, no estoy muerta. Puedo aprender. Puedo ser mejor. Miré hacia la alberca. Emma acababa de salir del agua riendo mientras Marcos la perseguía con una toalla. Tan feliz, tan libre. ¿Valía la pena arriesgar esa felicidad por darle a Beatriz una oportunidad que probablemente desperdiciaría? No lo sé, admití. Necesito hablar con Marcos, con los niños. Entiendo. Beatriz se levantó, arena pegada a sus rodillas. Pero Carla, por favor, solo dame una oportunidad. Una. Si fallo me voy para siempre. Lo juro por lo que más quiero. No sé qué es lo que más quieres. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ella flinchó como si la hubiera golpeado. Mis hijos, mis nietos, mi familia. Eso es lo que más quiero y acabo de darme cuenta que estoy a punto de perderlo todo. Caminó hacia el hotel dejándome sola en la playa con la pregunta imposible. Proteger a mis hijos significaba negarles la posibilidad de tener una abuela que finalmente los amara, o significaba protegerlos de más rechazo inevitable. El sol se ocultó completamente. La oscuridad llegó rápido y yo seguía sin respuesta. Esa noche, después de acostar a los niños, Marcos y yo nos sentamos en la terraza. El aire nocturno cálido envolvía nuestros hombros. Beatriz me buscó también, dijo él después de hablar contigo. Me encontró en el bar del hotel. Tomó un trago de su cerveza Corona, la botella sudando condensación en sus manos. Me pidió perdón por todo, por los golpes, por el favoritismo, por convertirme en su títere emocional durante 40 años. ¿Y qué le dijiste? Nada. Me quedé callado y la dejé hablar. Creo que fue la primera vez en mi vida que mi mamá habló sin que yo respondiera automáticamente sí a todo. Sonrió amargamente. Se veía perdida sin mi obediencia inmediata. Nos quedamos en silencio escuchando las olas. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente? Preguntó. Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, especialmente cuando el perdón significa arriesgar a quienes más amamos. No lo sé, admití. Pero sé que si le damos una oportunidad tiene que ser en nuestros términos, con reglas claras, sin tolerancia para el fracaso. Marcos asintió. Le preguntamos a los niños. Emma merece opinar. Tiene 9 años. Vivió este infierno tanto como nosotros. A la mañana siguiente, día 26 de diciembre, reunimos a los 3 niños en nuestra habitación. Emma sentada en la cama con las piernas cruzadas. Lucas jugando con su dinosaurio Rex. Sofía abrazando su muñeca. Niños, necesitamos hablar sobre la abuela Beatriz, dije. Emma inmediatamente se puso tensa. ¿Tenemos que volver al sótano? La pregunta me partió el corazón otra vez. Siempre volvía al sótano en su mente. No, mi amor, nunca más el sótano. Pero la abuela quiere disculparse con ustedes. Quiere intentar ser mejor. Lucas dejó de jugar. ¿Por qué fue mala con nosotros? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años el trauma generacional? ¿Por qué la lastimaron cuando era niña y aprendió a lastimar a otros? Marcos respondió con honestidad brutal. Pero eso no estuvo bien. Nada de lo que hizo estuvo bien. Emma nos miró directamente. ¿Ustedes quieren que le demos otra oportunidad? ¿Qué pregunta tan madura para una niña de 9 años? Queremos saber qué quieren ustedes, dije. Papá y yo ya tomamos nuestra decisión, pero esto los afecta a ustedes. Su opinión importa. Emma pensó por largos segundos, masticando su labio inferior como hacía cuando estaba nerviosa. Si le damos otra oportunidad y nos vuelve a rechazar, entonces se acabó para siempre. Se va de nuestras vidas permanentemente, prometió Marcos. Lucas levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Podemos poner reglas? ¿Qué reglas quieres poner?, preguntó Marcos. Que si volvemos a su casa para Navidad, comemos todos juntos, sin sótano, sin mesa de niños. Esa es una excelente regla. Emma añadió otra. Y que nos trate igual que a Mateo y Carolina, sin favoritos. Sofía, que había estado callada, dijo con su voz pequeña. Yo quiero que me diga cosas bonitas, como les dice a ellos. Las lágrimas me quemaron los ojos. Estos niños pedían lo mínimo, lo básico que toda abuela debería dar automáticamente. Entonces estamos de acuerdo. Le damos una oportunidad, pero con condiciones. Marcos sacó su teléfono. Voy a llamarla. La voy a citar aquí y ustedes le van a decir sus condiciones directamente. 1 hora después, Beatriz tocó la puerta de nuestra habitación, vestida simple otra vez, sin maquillaje, el cabello en una cola de caballo. Se veía vulnerable, casi asustada. Entramos todos a la sala de estar de la suite. Beatriz se sentó en el sillón, nosotros 5 en el sofá de enfrente como una audiencia, un juicio familiar. Beatriz, empecé.
Los niños tienen algo que decirte. Emma se puso de pie. Caminó hasta quedar frente a su abuela. Abuela, si quieres que te perdonemos, tienes que prometer cosas. Beatriz asintió, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Lo que sea. Primera regla. Nunca más sótano. Comemos todos juntos en la misma mesa. Prometido. Segunda regla. Nos tratas igual que a Mateo y a Carolina, sin favoritos, sin comparaciones. Prometido. Lucas se unió a Emma. Tercera regla. Si rompes alguna promesa, no te volvemos a ver nunca. Beatriz palideció, pero asintió. Entiendo. Sofía corrió hacia su abuela. ¿Y me vas a decir que soy bonita? Beatriz la tomó en brazos sollozando. Eres hermosa, mi amor. Eres perfecta exactamente como eres. Fue la primera vez que vi a Beatriz abrazar a Sofía con ternura genuina. Emma retrocedió hacia mí. No voy a correr a abrazarla todavía, susurró. No tienes que hacerlo, mi amor. El perdón no significa olvidar. Significa darle la oportunidad de ganarse tu confianza otra vez. Beatriz dejó a Sofía en el suelo. Hay algo más que necesito decirles. Sacó un sobre de su bolsa. Llamé a mi abogado otra vez. Marcos, te reincorporé al testamento, pero más importante, puse un fideicomiso para Emma, Lucas y Sofía. Dinero que solo ellos pueden tocar cuando cumplan 25 años. Nadie puede condicionarlo. Nadie puede quitárselos. Marcos abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron. Mamá, esto es $500,000 para cada uno. Es lo menos que puedo hacer. No era el dinero lo que importaba, sino el gesto. Asegurar el futuro de los niños sin condiciones. Sin control. Alejandra está furiosa, continuó Beatriz. Dice que estoy eligiendo a tus hijos sobre los de ella. Finalmente entiende cómo se siente ser la rechazada. Había ironía amarga en su voz. ¿Y tú qué sientes al respecto? Pregunté. Siento que perdí 30 años con mi hija por mi propio egoísmo y ahora estoy perdiendo a mis otros nietos por defender a estos tres. Miró a Emma, Lucas y Sofía. Pero estos tres me necesitan más. Mateo y Carolina tienen a Alejandra. Mis nietos aquí solo me tienen a mí, y casi los pierdo por mi estupidez. Nos quedamos los 6 en esa sala. El peso de años de dolor suspendido en el aire. Una oportunidad, dije finalmente. Próxima Navidad una mesa. Todos juntos. Si funciona, seguimos. Si fallas, me voy para siempre. Lo entiendo. Beatriz se puso de pie. ¿Puedo abrazarte, Emma? Emma miró hacia mí, luego hacia Marcos, finalmente hacia su abuela. Solo un abrazo pequeño, dijo. Caminó despacio hacia Beatriz. El abrazo fue breve, tímido, pero fue un comienzo. Cuando Beatriz se fue, Emma vino corriendo a mis brazos. Mamá, ¿hice bien? Hiciste perfecto, mi amor. Le diste una oportunidad que no tenías que dar. Eso te hace más fuerte que ella. Esa noche, nuestra última noche en Cancún, cenamos tacos al pastor en un restaurante local, los 5 solos, riendo, contando chistes malos, siendo familia. Marcos levantó su michelada, por las segundas oportunidades, por los límites y las consecuencias, añadí yo. Emma levantó su horchata, por nunca más sótanos. Brindamos, el sonido de los vasos chocando musical y esperanzador. Al día siguiente volveríamos a casa. Al año siguiente vendría otra Navidad, otra prueba. Pero por ahora, en este momento perfecto en Cancún, éramos suficiente. Los 5 juntos, libres, amados exactamente como éramos. Y eso era todo lo que importaba. Aunque una pequeña voz en mi cabeza susurraba, ¿será suficiente un año para que Beatriz realmente cambie? Un año después, 24 de diciembre, nuevamente estacioné el carro frente a la casa de Beatriz con el estómago hecho nudo. Habían pasado 12 meses desde Cancún, 12 meses de llamadas semanales entre Beatriz y los niños, 12 meses de encuentros mensuales en restaurantes neutrales donde ella realmente intentaba, conocerlos sin la armadura de perfección. Pero esto era diferente. Esto era regresar a la escena del crimen. Mamá, ¿estás nerviosa? Emma me agarró la mano desde el asiento trasero. Mi hija de 10 años leyéndome como siempre. Un poco, admití. Yo también, confesó. Lucas presionó su nariz contra la ventana. La casa se ve diferente. Tenía razón. Había una rampa nueva en la entrada. Beatriz se había hecho una cirugía de rodilla en marzo y tuvo que hacer modificaciones. Pequeños cambios que demostraban que el tiempo seguía pasando, que todos estábamos envejeciendo, cambiando. Marcos tocó mi hombro. Podemos irnos si quieres. Todavía hay tiempo para reservar otro vuelo a Cancún. Sonreí. No, esto es importante. Necesitamos saber si realmente cambió o si solo estuvo actuando. Bajamos del carro. Eran las 5 de la tarde exactamente, la hora tradicional. La puerta se abrió antes de que tocáramos el timbre. Beatriz ahí.
cabello más gris que el año pasado, arrugas más profundas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa era genuina. Llegaron, dijo, y en su voz no había crítica por la puntualidad, solo alivio de que hubiéramos venido. Emma se escondió detrás de mí, todavía cautelosa después de un año. El perdón no borra el pasado, solo construye un camino diferente hacia el futuro. Hola, abuela, dijo con voz pequeña. Hola, mi amor. Beatriz se agachó hasta quedar a la altura de Emma. ¿Puedo darte un abrazo? Emma asintió. El abrazo duró 3 segundos. Emma contó en voz alta. 1, 2, 3, todavía poniendo límites, todavía protegiendo su corazón, y estaba bien. Entramos a la casa, el olor familiar a pino y canela. Decoraciones navideñas por todas partes, pero algo era diferente. Seguí a Beatriz hacia el comedor. Me detuve en seco. La mesa. Había una mesa enorme que ocupaba todo el comedor principal y se extendía hasta la sala. Debió haber mandado a hacer una extensión especial. 40 lugares, todos alrededor de la misma superficie, sin jerarquías, sin separaciones, sin sótano. Las lágrimas llegaron sin permiso. Beatriz, prometí, dijo simplemente. Una mesa, todos juntos. Emma caminó alrededor de la mesa tocando cada silla, buscando algo. ¿Dónde voy a sentarme?, preguntó. Beatriz la llevó a un lugar específico, justo a su derecha. El lugar de honor. Aquí junto a mí. Lucas al otro lado. Sofía enfrente donde pueda verte. Emma miró el lugar. Luego a mí, luego a Beatriz. ¿Y Mateo y Carolina están más allá con sus papás? Todos mezclados. Familia completa sin separaciones. La familia empezó a llegar. Tíos, primos, conocidos que venían cada año, y uno por uno se sorprendían al ver la mesa unificada. Algunos preguntaban dónde estaba la mesa de niños. Beatriz respondía firmemente. Ya no hay mesa de niños. Los niños son parte de la familia. Comen con nosotros. Alejandra llegó última a las 6:30. Tarde a propósito, probablemente, su rostro una máscara de cortesía forzada cuando vio la mesa. Mateo y Carolina corrieron hacia adentro, más altos que el año pasado. Carolina con brackets nuevos, Mateo con lentes. «Abuela Beatriz, ¿dónde nos sentamos?», gritó Mateo. «Junto a tus papás, mi amor. Sus lugares tienen sus nombres». Efectivamente, cada lugar tenía una tarjeta con nombre escrito a mano. Encontré la mía entre Marcos y Emma. Una posición protectora, estratégica. Alejandra se acercó a mí mientras Beatriz saludaba a otros invitados. «¿Disfrutas esto, verdad? Ver cómo mi mamá te eligió sobre mí». Su voz baja, venenosa. «Alejandra, no te eligió sobre ti. Eligió dejar de lastimar niños inocentes. Hay una diferencia. Mis hijos nunca fueron el problema. Tus hijos nunca fueron nada, excepto herramientas para que te sintieras superior». Las palabras salieron frías, verdaderas. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Quizás debí ser más amable. Quizás debí tenderle la mano. Pero algunos puentes se queman. Por una razón. La cena comenzó a las 7. Beatriz dio un discurso breve. Este año aprendí que la familia no se trata de perfección, sino de amor incondicional. Pedí perdón a quienes lastimé y estoy tratando cada día de ser mejor. Miró directamente a Emma mientras hablaba. Mi hija sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Más fuerte que el año pasado, más segura. Durante la cena, Beatriz le preguntó a Emma sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el club de arte al que se había unido. Preguntas reales, interés genuino, no perfecto. A veces interrumpía. A veces comparaba sin darse cuenta, pero se corregía. «Perdón, eso no estuvo bien. Cuéntame más». El progreso no es lineal. Es tropezar hacia adelante. Lucas derramó su vaso de agua, el líquido esparciéndose por el mantel blanco. El comedor completo se silenció, todos mirando a Beatriz. Este era el momento de verdad. ¿Explotaría? ¿Criticaría? Se puso de pie. Agarró una toalla. «No pasa nada, mi amor. Los accidentes suceden». Limpió el agua sin drama, sin comentarios sobre modales o cuidado. Lucas la miró con ojos enormes. «No estás enojada. Para nada. Eres un niño de 7 años. Los niños derraman cosas». Algo en el pecho de Lucas se relajó. Tal vez por primera vez creyó que podía ser imperfecto y seguir siendo amado. Después de la cena, mientras los adultos tomaban café, Emma se acercó a Beatriz tímidamente. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Por qué cambiaste? ¿Fue solo porque papi te iba a cortar de nuestras vidas?» Beatriz puso su taza de café en la mesa. Pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio sí. Tenía miedo de perderte a ti, a tus hermanos, a Marcos, pero después... en terapia». «¿Vas a terapia?» Emma interrumpió sorprendida. 2 veces por semana desde hace 10 meses. Mi terapeuta me ayudó a entender que lastimé a muchas personas,
incluyéndome a mí misma, y que si no cambiaba, moriría sola y amargada. ¿Y ahora? Ahora cambio porque quiero conocerte realmente. No la versión perfecta que exigía, sino la Emma real, la que pinta, la que canta desafinado, la que tiene miedo a la oscuridad. Emma parpadeó sorprendida. ¿Sabes que le tengo miedo a la oscuridad? Tu papi me contó. Me cuenta muchas cosas sobre ustedes ahora porque le pedí que lo hiciera, porque quiero saber. Fue un momento pequeño pero sísmico. Emma se sentó junto a Beatriz. Abuela, también me gustan los videojuegos y odio las matemáticas. Yo también odiaba las matemáticas, rió Beatriz, y por primera vez las vi conectar realmente, sin performance, sin máscaras, solo abuela y nieta conociendo. A las 11 de la noche, cuando nos preparábamos para irnos, Beatriz me detuvo en la puerta. Carla, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte, por exigir que fuera mejor, por proteger a tus hijos incluso cuando significaba destruir tradiciones familiares. Lo haría 1000 veces más. Lo sé. Por eso eres una madre mejor de lo que yo fui jamás. El elogio me sorprendió. Viniendo de Beatriz significaba algo. Manejando a casa. Emma dormida en el asiento trasero con una sonrisa en los labios. Lucas roncando suavemente. Sofía abrazando un regalo que Beatriz le había dado. Marcos tomó mi mano. Lo hiciste. ¿Qué? Salvaste a nuestros hijos. Les diste lo que ninguno de nosotros tuvo. Límites, dignidad, amor propio. No lo hice sola. No. Pero fuiste tú quien dijo basta. Fuiste tú quien reservó esos boletos a Cancún. Fuiste tú quien se negó a aceptar migajas. Miré por el espejo retrovisor a mis 3 hijos durmiendo. Un año atrás habían estado en un sótano frío sintiéndose rechazados. Hoy habían cenado en una mesa de honor sintiendo amor. No perfecto, pero real. Beatriz seguiría cambiando. Probablemente tendría retrocesos, momentos donde sus viejos patrones emergieran. Pero la diferencia era que ahora había consecuencias. Ahora sabía que el amor de sus nietos no era garantizado, sino ganado. Llegamos a casa pasada la medianoche. Mientras metía a cada niño en sus camas, besé sus frentes. Los amo exactamente como son, susurré a cada uno. Emma, medio dormida, murmuró. Lo sé, mami, siempre lo supimos. Me senté en mi cama pensando en todo el camino recorrido desde ese sótano frío hasta esta Navidad cálida. Aprendí algo fundamental. El amor verdadero exige valentía. Exige decir no cuando todos esperan que digas sí. Exige romper tradiciones que lastiman, incluso si eso te convierte en la villana. Porque al final del día, defender a tus hijos no es negociable, no es opcional, no tiene precio. Y si tuve que arruinar una Navidad para salvar a mis hijos de años de rechazo, lo haría de nuevo, sin dudar. Algunas batallas valen la pena pelear. Algunas líneas deben ser trazadas en la arena, y algunas veces el acto más amoroso es decir, no más. Mensaje final importante. Esta ha sido una historia completamente ficticia creada con propósitos de entretenimiento narrativo. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y lugares mencionados son producto de la imaginación y la creatividad literaria. Recordatorio. Ninguna parte de esta narrativa representa personas, eventos o situaciones reales. Cualquier similitud es puramente coincidental y no intencional. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si esta narrativa te hizo reflexionar, sentir emociones o simplemente te entretuvo, déjanos saber en los comentarios qué te pareció el desenlace. ¿Actuarías diferente en esta situación? ¿Qué decisión hubieras tomado tú? No olvides darle like si disfrutaste la historia, suscribirte para más contenido narrativo y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.